Buenos días, estamos nuevamente con los videos de los cuentos de Edgar Allan Poe. Y bueno, hoy vamos a hablarles sobre dos cuentos muy importantes, que es El Cuervo y La Carta Robada. Este cuento de qué trataba. La sinopsis, no, el resumen del cuento, básicamente es sobre un ministro que roba una carta que era muy importante y, o sea, era tan importante, o sea, a tal punto que la empezaron a buscar por todos lados, claro. Los policías. Los policías No, y detectives, o sea, de no, todo. detective no. Detectives, Detectives no. eran detectives. Eran solo policías, después llamaron al detective Bueno, Dupi. exacto, pues. Eran policías que empezaron a buscar al tipo con la carta y todo eso. Y entonces la cuestión es que no sabían dónde la había puesto. Y ellos Y, o sea, ellos buscaban un montón de lados y tal hasta que aplicaban o sea, técnicas aplicaban técnicas de locas, pues. búsqueda y bromas súper brutales. Y la buscaban en lugares tipo súper remotos que ellos o sea, podrían decir, mira, él estuvo aquí tal día. Entonces se iban a buscar ya y no encontraban nada. Y a la final, cuando llaman Al al detective. detective, El detective no el quiere hacer, no detective quiere meterse en el caso. no quiere meterse en el caso ni nada. Y a la final, ¿quién fue el que? Bueno, ajá. A la final, como que el detective acepta por una cierta cantidad de dinero. O sea, no aceptó del todo, pues. Él solamente les iba diciendo. Ajá, le da dando como que pista. El detective no aceptó. Entonces él como que iba dando una cierta cantidad de pistas. Hasta que, o sea, los policías no lo encontraban, no lo encontraban, no lo encontraban. Hasta que en un momento le ofrecieron al detective Dupi, era que se llamaba, ¿no? Dupi, Dupi. Le dieron una cierta cantidad de dinero, me imagino que muy alta, y él aceptó. Entonces, bueno, encontró la carta, resulta que estaba en la cartera del ministro. Exacto, después En el de que todo el mundo buscó y demás en todos en lados, sitios, él simplemente llegó y pum, la agarraron en la cartera en la del ministro, en el pues. sitio más lafo. Entonces, en el que la gente, pues bueno, menos esperaba, pero como él era un detective muy bueno para la época, entonces, bueno, lo demostró, ¿no? Bueno, Bueno, ahora un poquito lo que vendría siendo ¿cómo se desarrolló la cómo historia? se desarrolló la historia O con sea, respecto a los tipos de palabras que se utilizaron y todo eso. Por ejemplo, fue un lenguaje sencillo, muchísimo más sencillo que, si no me equivoco, los el primer anteriores, cuento, que era el de las cuatro bestias. las cuatro bestias, eso, Bueno, un lenguaje muchísimo más sencillo, se entendía muchísimo mejor. Además de que el cuento está narrado en primera persona por un amigo del detective y, a ver, los personajes, por lo menos el detective se dio a entender que prácticamente era el personaje principal de la historia. Y justo después, como también de los principales, estaba el, el amiguito, el amigo, que prácticamente lo estaba viendo todo, y el señor que se robó la carta, pues, el ministro. el ministro. Entonces, con eso ya estaríamos diciendo todo lo que fue La carta robada. la carta robada. Y ahora iríamos con El el cuervo. cuervo. Bueno, el cuervo. Este cuervo, o sea, primero, cabe destacar que, o sea, mucha gente dice que es un poema, pero mucha gente también dice que es un cuento. Entonces, bueno, yo sí lo vi como un poema porque como que las palabras rimaban mucho, O no sea, sé. estaba escrito. O sea, Como era se hacen las canciones, ¿no? exacto. No sé, no sé Entonces, cómo se llama ese tipo de formato. no sé cómo decir eso. Pero, ¿sabes? Está escrito de una manera que parecía como que Un si poema. fuese un poema. Ajá, bueno. Eh, este cuento se basaba principalmente en un joven que tenía una novia. Esa novia falleció. Entonces, bueno, él un día estaba tranquilo en su casa, ¿no? Leí que estaba leyendo un libro. No Entonces, especifica qué no libro. especifica qué libro. Entonces, ajá, él estaba leyendo un libro. Y él sintió como que alguien tocaba la puerta o que alguien lo llamaba en la puerta. A la primera vez no le paró.
siguió relajadito leyéndose su libro. A la segunda vez ya fue a ver quién era, abrió la puerta y no había nadie. Pero entró un cuervo volando pues, O obviamente. sea, se metió porque sí en la casa. Ajá, se metió en la casa. Y entonces el tipo como que, o sea, le hizo una serie de preguntas. El tipo ya está un poquito loco porque quien le hace preguntas es un cuervo. Pero bueno, le iba haciendo preguntas y el cuervo lo único que respondía era nunca más. O sea, no respondía más nada, Solo solo le decía nunca más. nunca más. Y O la sea, cuestión es que el cuervo hizo que el personaje principal, el chico, se volviera loco. porque- Más loco, más loco, más loco. No sé por qué. O sea, porque la cuestión era que el chico pues sabía que le iba a preguntar cualquier cosa y el cuervo le iba a decir nunca más. Pero se lo sigue preguntando como si en un intento de que A ver si a cambiaba ver si opinión. cambiaba no sé. opinión el cuervo. Y o sea, al final nunca cambió o sea, el cuervo no dijo más nada y el chamo se volvió loco. Se volvió loco. Y bueno. Y el lenguaje de este cuento. Ajá. Este cuento también fue fácil de leer. Se me hizo sencillo también. A ver, de Y- momento sí tenía algunas frases medio complicaditas, Sí, bueno. pero se entendía. O sea, se entendía Y perfectamente. está narrado en primera persona. Y bueno, a mí me gustó el cuento. O sea, También. fue muy... Se estancó en una sola cosa y no salió de eso, que era lo de nunca más, nunca más y nunca más. Y bueno, no, O sea, y uno también. no tenía mucha temática el cuento. Pues. Exacto. El género del cuento era, para mi gusto, suspenso. No, Suspenso. no terror, suspenso nada más. Y nada, yo creo que ya eso es todo. Eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Suscríbanse y denle like. Nos vemos en un próximo video. Adiós. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much.